la cerámica, el textil y muchas actividades que están recostadas después del Renacimiento a la égida de las escuelas de las bellas artes, generan sin duda una idea, un concepto sobre la actividad creadora, donde se jerarquiza el dibujo, la pintura, la escultura y más tarde la arquitectura, en relación a la creación artística. Eso tiene un devenir complejo, ¿verdad? Donde se suceden paradigmas que recorren diferentes épocas y que el Renacimiento de alguna manera genera un quiebre que hace a nuestras ideas, a las ideas de hoy, ¿verdad? En el sentido siguiente, que coloca al individuo como un factor determinante, no solamente en la creación, sino incluso en su relación con Dios. Esas escuelas que se generan a partir del Renacimiento de alguna forma colocan ciertas actividades artísticas en las que la cerámica está incluida, la herrería, en fin, los oficios, como se les suele llamar, lo colocan en un terreno de servidumbre al paradigma, ¿verdad? Y claro, es un proceso no totalmente definido y uniforme, tiene variantes. El hecho de que Luca de la Robbia, los hermanos, generaran una impronta de producción de cerámica que trascendió el mero oficio al servicio de un paradigma, no quita de que eso fuera así. Cuando nosotros nos planteamos la idea moderna, tenemos que ubicarla en un contexto que desborda la situación artística. O sea, se producen cambios que de alguna manera modifican ciertas reglas de juego en la sociedad en la cual el arte siempre tuvo y lo sigue teniendo de alguna forma un protagonismo importante. Quiero decir con esto lo siguiente: el hecho de que los cambios que se producen en relación a la irrupción de la República como un fenómeno que desplaza a las monarquías es algo que tiene que ver con un proceso generalizado en el cual el individuo adquiere un rol, un protagonismo que se traduce absolutamente o que se genera, que se afirma, que se crea a partir también de las propuestas artísticas. Son cambios económicos, sociales, políticos, artísticos, en su globalidad. Ese advenimiento, el advenimiento del individuo como factor eje, como un elemento fundamental, tiene sus evoluciones, sus retrocesos, pero nos coloca ante una herencia que nos permite hablar de un cambio sustancial en el enfoque. Es desde ese enfoque que nosotros, o que pretendo,
que miremos las manifestaciones dentro de la cerámica, dentro de la creación artística en general, con esa mirada, con ese concepto moderno, ¿verdad?, que hemos heredado y que de alguna manera con nuestras prácticas artísticas seguimos cultivando. Escultor, pintor, grabador, mosaísta, ceramista con asesoramiento y profesor en la Escuela Nacional de Bellas Artes, egresado, y profesor en la Universidad de Santa María con la dictadura. 20 años en Santa María. Mis primeros ensayos de escultura los hice en Perugia, Italia. Y entonces el modelado del barro, de la arcilla, era, vamos a decir, la clase, el taller fundamental. Después estaba la piedra. Entonces el contraste entre una piedra que hay que meditarla mucho durante mucho tiempo, en contraste con esa piedra, estaba el modelado directo de la arcilla, la espontaneidad. Entonces, por un lado la meditación, por otro lado la espontaneidad del barro. Ese descubrimiento para mí fue fundamental. Hacer las cosas, vamos a decir, con la rapidez del hacer, y dejarlo, cocinarlo y ver los resultados. La arcilla tiene antecedentes fabulosos. Rodin, por ejemplo, le llamaban el pulgar genial, porque metía el pulgar así y quedaba. Y después pasaba al bronce. Pero en Italia, en la época que yo estudiaba allí, la terracota era muy apreciada. En los museos había terracotas grandes, a veces rajadas, y estaban cuidadas como si tuvieran una joya. La rajadura quedaba expuesta, porque la terracota se raja en determinadas circunstancias. Lo que no va en menoscabo de la forma, al contrario, te está mostrando la materia. Entonces, vamos a decir, la materia como elemento de inspiración que te lleva de la mano a encontrar volúmenes, a encontrar partes acariciadas, partes rascadas, partes hundidas. Todo eso es una experiencia muy vital. Uno se siente realmente transportado por la arcilla. Yo tengo de un artesano brasilero una cosa escrita por ahí que dice: usted piensa que con el barro hace lo que quiere y no se da cuenta que es el barro el que le está indicando los caminos de hacer. Los temas me inspiran formas distintas, ¿verdad? El tema, vamos a decir, mitológico, el caso de el pez ese que tiene, es un caballo con cola de pez y un cuerno y eso, me provoca formas, que es lo que en última instancia es lo que vale, lo abstracto, la forma, la armonía formal, el lleno y el vacío, lo liso y la textura, la luz y la sombra. Todo eso es provocado, por ejemplo, me coloco un tema, el tema ese del unicornio, lo he repetido muchas veces. Una cosa que aprendí es que la repetición me lleva a un pulimiento de la forma en una etapa de perfección, ¿no? Yo repito el tema, pero perfecciono la forma, ¿verdad? Entonces ahí están los temas mitológicos. Ahora, hay temas que son, vamos a decir, históricos, ¿no? Como el caso de el retrato que yo hago de Sendik, que nunca lo conocí, y que entra en la historia porque recibió un tiro en la boca, en la mejilla. Entonces esa situación me lleva
a buscar una cabeza con un agujero, pero la parte superior, la parte de los costados, con ese tiro pierden totalmente importancia. Entonces yo, por ejemplo, prescindo del ojo derecho para que se vea el agujero que produce la herida. Ese es un tema histórico que lo he tratado en otras. Sí, es un tema histórico y político. Yo he trabajado siempre buscando elementos que me puedan servir, o sea, la prédica del inconformismo, no quedarse contento con lo que uno hace, pasar a otros elementos, ¿verdad? Buscar el desafío. Claro. Entonces, para mí cambiar el tema es el desafío. Bueno, empecemos a hablar por esas temáticas que están vinculadas con el objeto, con la estructura del objeto y con una necesidad de respetar la forma del objeto a partir de elementos constructivos. No, yo creo que en realidad desde lo más orgánico y yo me gusta llamarlo libre, ¿no? El dibujo más libre, más con curvas, menos compartimentado como es esto. Esto, por ejemplo, es lo último que hago, que yo veo que es un dibujo que tiene una cierta rigidez, ¿no? O sea, si bien forma como un diseño, digamos, integral con esa forma, me parece que es algo como más rígido, más relacionado con la arquitectura tal cual, ¿no? Es decir, ahí hay todo formas que son geométricas. En cambio, esto es lo opuesto, pero sin embargo me parece que está como relacionado, ¿no? Ahí yo digo, es como que busco una armonía siempre en la forma, tanto sea aquella que es un círculo, esto que es un cilindro. Me parece que eso es algo medio como continuo, hasta esto, ¿no? Con las líneas verticales que refuerzan la verticalidad de estas formas. Me parece que hay también arquitectura, pero hay también esa libertad de la forma curva que me seduce pila, ¿no? Sí, las curvas están siempre relacionadas cuando la pieza es vertical, a la estructura vertical que la pieza tiene, ¿no? O sea que hay una simbiosis entre la estructura de la forma y la estructura que tú le das al tratamiento de superficie, ¿no? Que por supuesto yo no le llamaría rigidez a esto, yo le llamaría una idea constructiva y más que va desde esto, que tiene una esencia constructiva muy importante, hasta esto que también la tiene, pero que se emancipa más de esa idea, ¿no? Y después como que las texturas es algo que sí, me interesaba mucho, ¿no? El contraste y darle textura y darle una forma. Sí, acá los cortes además por momentos se salen de la superficie, ¿no? Son formas que se salen de la superficie pero que están dentro del cilindro. Eso es lo interesante que tiene esta forma de trabajo, que vos trabajás con la estructura pero de una manera muy libre, muy incorporándole elementos que no hacen, digamos, una postura que se le podría denominar más estricta en relación con la estructura, sino que te zafás, ¿no? Te zafás de eso, digo, no es que lo otro... Esto, por ejemplo, como que me hace acordar a un tronco, esto me hace acordar a unas algas o algo así, o sea, como que siempre está la parte orgánica. Sí. El mundo orgánico. También en el mural se da a la pequeña escala. El mural, digo, las plaquetas, ¿no? Este caso me parece muy significativo, donde tú agarras un pedazo de barro, ahí la forma del objeto ya no existe más, y generás una estructura, una composición que sí está más conectada con el mundo orgánico, ¿no? Pero también está
la forma estructural que se relaciona con el edificio, ¿no? Me he ido alejando de la arquitectura, pero como vos decís, la llevo adentro, o sea, como que no la puedo soslayar. Yo pasé años, muchísimos años, en que yo no hacía, aparte del trabajo obviamente, no hacía un dibujito, no hacía una artesanía, nada de eso, o sea, como que estaba, enfocada en aquello y de todas maneras pienso que evidentemente tiene una relación con lo que vino después, ¿no? Porque aquello de, digamos, previsualizar el conjunto, ¿no? O justamente la estructura es algo que traigo de allá. Sí, claro. Y eso, es un elemento muy importante también, claro, ¿no? Es decir, yo jamás he hecho un boceto, ¿entendés? Mismo esto, o sea, va surgiendo. Empiezo a hacerlo y como que es tal cual como hacer un proyecto. Si hay algo que está conectado con el dibujo, son los tratamientos de superficie que haces en todas las formas, ¿no? Y en los murales. Ahora, mientras en la arquitectura uno tenía que fijarse mucho en la función, como que esa parte sí, como que la estoy dejando y trato, ya te digo, como que de lograr, digamos, una fachada de lo que es cada pieza, ¿no? Solamente, es decir, solo es una expresión estética más que nada, porque evidentemente si bien hay piezas que son funcionales, como que no, eso no me llama a seguir haciendo mucho, ¿no? Como que, viste, esto justamente es de las formas que tal cual son formas muy orgánicas, ¿no? Son plantas, son hojas, y si ves mi casa ves que tengo también un saco de semillas, o sea, es una cosa que me está interesando muchísimo, ¿no? Y aquel es más digamos, constructivo, ¿no? Más el mural edificio. grande, sí. O sea que, porque el tema del mural es esto. Yo traje a colación el relieve porque me gustó mucho, pero esto es para tenerlo en la mano. El mural es para relacionar tu cuerpo con el hábitat, con el edificio, con la circulación. Y eso es un tema fundamental. Fundamental. Lo que sea, a mí me parece que hay un costado del trabajo que vos hacés que habría que canalizarlo hacia los grandes murales en los edificios. Los comienzos fueron, me apoyé mucho en el dibujo de desnudos. Estuve 10 años antes de empezar a trabajar en el barro, trabajando en dibujo de desnudos y en un dibujo clásico, ¿no? Entonces trataba de representar lo que veía, dando algún toque personal en el trazo, en la mancha, pero traté de en un momento hacer pequeñas maquetas en la talla de cerámica, pero veía que al principio me parecía que era muy fácil, me parecía que el volumen lo iba a conquistar fácilmente, pero me encontré que no era tan fácil. Había un montón de cosas que no entendía del volumen que llevó un tiempo hasta que pude ver que podía ya manejarlo. Y después empecé a incursionar en planchas texturadas, pastas coloreadas y engobes. A partir de eso apareció una idea de empezar a hacer figuras humanas con planchas texturadas con telas y ahí jugar con los distintos tamaños de plancha, los colores, y a partir de eso aparecieron figuras que en un principio eran un poco más grotescas, pero de a poco fui como puliendo la técnica y logrando una expresión más clara, como algo más
plasmar mejor mis ideas al conocer técnicas que me permitían manejar la plancha sin que se me rompiera o se perdiera la textura en el proceso de construcción, que eso era para mí muy importante, mantener la textura de la tela, ¿no? También en un momento me volqué al mural y hice algunos murales con esta técnica. También en un momento incorporé el vidrio, que me gustó mucho como es la unión de la cerámica con el vidrio. Me pareció que da unos resultados muy interesantes. Tener la idea de algo encapsulado entre dos vidrios, materia, color, incluso hasta palabras. En algunos casos utilicé diarios, elegí palabras clave y las puse entre dos vidrios y luego del proceso de vitrofusión se mantenía el texto tal cual. Detrás de tu cerámica hay una especie de relación con lo simbólico y con los climas, ¿no? Sí, exacto. El dibujo tiene una participación enorme, ¿no? Sí. Fíjate todas estas aristas, ¿no? Todas estas cosas que se registran con el color. Ahora me encanta. Esto es grés. Esto es grés. Y el uso de los pigmentos que haces, ¿no? Sí. Es muy interesante. Esta es una de las primeras piezas en las que me empecé a atrever a usar el color. Un poco más de color, que siempre eran monocromas. Y en este caso empecé a usar un poco más de color, levantar la paleta y usar más el grafismo, no solamente el grafismo de la gubia, sino también el del pincel. Y me interesa mucho cómo registra la arcilla la huella de la gubia. Claro. Eso es una de las cosas que más me gusta. Sí. Y a la vez, a veces tengo el tema de animarse a meterle color a algo que ya tiene un dibujo importante, que a la vez siento que cómo voy a agregar color y que no mate todo eso que he hecho antes. Claro. Bueno, tú encontraste una salida para eso, que trabajar sí. con capas muy livianitas, ¿no? Sí, muy finas. Y además que pigmentan, diríamos, la superficie que no está en primer plano, que son las aristas. Sí. Tú las aristas las dejas como que para que reciban luz. Me vienen imágenes, ¿no? Yo no tengo un proceso como intelectual para trabajar. No tengo como un camino del intelecto y después a un proyecto, como ese camino así, como elaborado, más racional. Bueno, en lo último que hice, que para mí es lo más significativo, porque hace muchos años que trabajo en vidrio exclusivamente, pero hace también mucho tiempo que tengo la inquietud de encontrar la manera de volar al espacio con el vidrio, ¿no? O sea, no ponerlo como algo estático, fijo, rígido, no sé, solo para que le pase la luz como un objeto, sino, bueno, salir al espacio con un material que lo sostenga, que lo soporte, que lo contenga, pero como de una manera poética. Y bueno, y fui probando, investigando, usé distintos materiales y encontré como esta pasta de papel, que es como lo último que hice, que para mí lo maravilloso es que sea traslúcida. Entonces es un material que va con el vidrio en el sentido de la luz, o
la que acompaña la luz, pero de una manera diferente, ¿no? Por su textura, por su calidez, ¿no? Para mí el papel siempre refiere como algo más poético, que no sé, lo vinculo también con el arte japonés, como esta cosa también sutil, liviana, que me gusta mucho como este contraste con el vidrio, ¿no? Que es como más pesado o rígido, bueno, entonces es como el vínculo entre estos dos materiales me permite como salir al espacio y como me da mucha libertad. Puedo trabajar con la luz a través, puedo usar la luz como rebote, puedo hacer como una enorme espectro de posibilidades de filtros con la luz, ¿no? Según cómo le pongo el papel, si lo pongo más grueso, más fino, si lo pongo delante del vidrio, atrás. Bueno, es como que me permite eso, ampliar Sí, hay enormemente. Yo creo que cuando vimos la exposición tuya en el Museo Torres, que estuvimos allí, había algo que estaba concretamente vinculado con lo que tú decís ahora, y es las escalas, ¿no? Porque el papel y el alambre, y el vidrio, y los pigmentos, generaban una suerte de relación de escala intimista por un lado y una relación de escala más arquitectural por el otro, ¿no? Y justamente lo que tú decís, el papel te permite esa consistencia junto con el alambre también, ¿no? Y generás formas que interactúan en el espacio en esos dos espacios tan característicos, ¿no? Que son la escala mínima y la escala de la arquitectura. Yo por lo menos siento como que hay detrás de eso un planteo de respeto, diríamos, de reconciliación con lo natural. Sí, en mí es como, no es reconciliación, sino es como un contacto muy íntimo, ¿no? Como eso, de las imágenes que yo tengo como almacenadas en mis células, de alguna forma las materializo de esta manera, ¿no? Que son imágenes que son mías y son de todos, pero bueno, quizás yo como que me fijo en eso o encontré el caminito para verlas. Pero en realidad son como cosas, me parece que tienen que ver con todos, conmigo, con todos, con la naturaleza, no sé.